Hablaremos esta noche de autómatas a lo largo de la historia, e incluso a caballo de los mitos, porque algunos dicen que el primer autómata figura en los mitos griegos y lo construyó Hefesto. Y nos referimos a Talos, un gigante de bronce. Hefesto lo había construido para regalárselo a Minos. Hefesto era un dios, el dios industrioso, un dios herrero que tenía una fragua allá en el fondo, no sé de qué volcán, probablemente el Etna o uno de esos. Hefesto era muy ingenioso, muy feo, y se había casado nada menos que con la más hermosa de todas las diosas, que era Afrodita, la diosa del amor. Bueno, Hefesto había construido a este gigante. En realidad lo había hecho para el rey de Creta, Minos. Y Talos fue el guardián de Creta. Daba cada día 3 veces la vuelta a Creta, ¿no? Son muchos kilómetros. Y estaba armado e impedía a los extranjeros entrar a Creta, pero también a los habitantes de Creta irse de la isla. O sea que era muy, muy rápido, me imagino yo. Para escapar a su vigilancia, Dédalo, que famosamente era el ingeniero a sueldo de Minos, tuvo que irse volando para que Talos no le impidiera partir. Las armas favoritas de Talos eran las piedras, las podía arrojar a gran distancia. Cuando Talos agarraba a alguno en falta, es decir, queriendo entrar o salir, se introducía él mismo en el fuego, se metía en el fuego y calentaba su cuerpo metálico, y luego oprimía a los enemigos entre sus brazos y los quemaba. Es decir, los abrazaba con Z y con S. Bien, Talos era invulnerable en todo su cuerpo, a excepción de la parte baja de la pierna, donde tenía una pequeña vena cerrada por una clavija. Y a la llegada de los argonautas a Creta, Medea, la bruja, logró con sus hechizos romper aquella vena vital de Talos y el autómata dejó de moverse para siempre. Yo creo que le afanaron la clavija. Eso es lo que me parece a mí. Pero bueno. Fuera de los mitos, desde siglos antes de Cristo, se comenzaron a crear autómatas. Isaac Asimov explica que nunca se da cuenta de los mecanismos en los relatos acerca de autómatas. Solo queda la estampa de lo que eran y lo que eran capaces de hacer aquellos muñecos. Pero nunca te dicen cómo lo hacían funcionar. Eso entre los griegos es muy explicable porque ellos creían que estos ingenios tecnológicos eran cuestiones menores, y que los hombres nobles no hacían cosas con las manos, sino con el puro pensamiento. El trabajo manual, el trabajo banáusico, decían ellos, era despreciado bastante. Y acá siempre contamos que los músicos no eran muy bien vistos. Y el artista, especialmente el artista que construía cosas como el pintor o el escultor, era visto más bien como un instrumento de los dioses, como si los dioses poseyeran a los artistas y los impulsaran a la creación de cosas mejores que el artista mismo. Bien, pero sigamos hablando de los autómatas. Asimov trata también en su libro de ver cuáles serían las fuentes de movimiento de estos autómatas. Entonces dice medio oscuramente movimientos ascendentes de agua caliente o de aire caliente, el vertido progresivo de un líquido que provocara la ruptura de un equilibrio y entonces, o la caída de un peso, y se provocaba entonces el movimiento que maravillaba, ¿no? Otros mecanismos, yo diría que la mayoría,
se basaban en palancas o contrapesos. Había también la transmisión de los movimientos, el engranaje. O sea, vos, una noria, una pequeña noria, ¿no?, que hace dar vuelta a algo, y a partir de un juego de engranajes el movimiento llega hasta donde vos quieras, ¿no? Mediante sistemas de este tipo se construían pájaros artificiales que podían cantar o volar, o puertas que se abrían solas, etcétera. Algunos dan cuenta de anticipos de la máquina de vapor, ¿no? Algunas cosas, algunos juguetes que se hacían utilizando la fuerza del vapor. Pero no es muy seguro eso. Y lo que dicen todos es que en realidad todas estas cosas hubieran podido llegar antes a la humanidad. Que ciertos conocimientos abstractos llegaron mucho más rápidos que las aplicaciones tecnológicas. Justamente yo creo que esta idea de los griegos que tenían de que la ciencia aplicada era para los giles, me parece que es una explicación. Pero citemos algunos de estos inventos. En el año 1500 a.C., Amenhotep, hermano de Hapu, construyó una estatua de Memón, el rey de Etiopía, que parece que emitía sonidos cuando le iluminaban los rayos del sol al amanecer. Salía el sol y hacía un ruido. Los colosos de Memón, que fueron cambiados de lugar cuando se construyó la represa de Asuán en Egipto hace ya muchos años, y entonces para salvarlos, ya que el nivel del Nilo los iba a dejar bajo el agua, yo creo que los colosos esos fueron sacados de su lugar y trasladados por ahí cerca, pero bastante más alto, ¿no? En el año 500 a.C., Qin Shi Tse, en China, inventó una urraca voladora de madera y bambú y un caballo de madera que saltaba. Eso me gustó. Allá por el 400 a.C., Arquítar de Tarento construyó un pichón de madera suspendido en un pivote, y el pájaro rotaba con un surtidor de agua o vapor simulado en el cogote. No entiendo mucho, ¿cómo va a tener un surtidor de agua en el cogote el pájaro? ¿Y de dónde viene el agua? No sé, señor, ves que no explican cómo es. En el 206 a.C., nuestro amigo, ¿no? Acá dice que fue encontrado el tesoro de Siguantí. No, fue enterrado en el 206 a.C. Fue encontrado no hace tanto, en el siglo XX. Había una orquesta mecánica de muñecos que hacían las delicias del emperador. También están en la tumba de Siguantí, en la China, incluso sin desenterrar muchos de ellos, los famosos soldados de terracota y caballos de terracota que guarnecían la gigantesca tumba de aquel emperador, que no es otro que el que cita Borges en su ensayo La muralla y los libros, porque Siguantí también fue el que ordenó la construcción de la muralla china. Y los libros, porque Siguantí fue también el que ordenó la destrucción de todos los libros. Como hemos contado muchas veces aquí, Siguantí quería retrasar, engañar a la muerte, y entonces dormía cada noche en una habitación distinta, para lo cual tenía un palacio de 365 habitaciones, más una prefabricada para los años visibles. En el año 770 después de Cristo, el sabio Yang Wu Lien construyó un mono que extendía sus manos y decía limosna, limosna, que en China es más fácil, y que cuando la recibía, me refiero a la limosna, la guardaba en una bolsa. Esto del pedidor de limosna mecánico podría ser un adelanto interesantísimo para los mendigos de todo el mundo, que se ahorrarían el penoso trabajo de andar jeteando. Entonces, para no andar ahí pidiendo, qué sé yo, incluso recibir la afrenta de un perdón hermano, claro. Es mejor poner una máquina pidiendo limosna por uno y pasar todas las noches, abrirla con una llave y sacar todas las fichas. A ver qué recaudó. A ver qué recaudó y listo. La máquina dice que Dios se lo pague. Sí. Debe ser carísima igual la máquina. Sí, es muy cara, pero los mendigos manejan mucho dinero, como sabe cualquiera que haya visto justamente la obra Dios se lo pague.
Han Chi-ho construyó un gato de madera que cazaba ratas verdaderas. Le llaman la trampera. Claro, tenía un alambre y Claro, con un alambre. Otro sistema para el movimiento es la cuerda, evidentemente, ¿no? Sí. Con la tensión de un resorte que luego se va aflojando de a poco y esto genera un movimiento. En fin. De Alberto Magno, el mago, se cuenta que tuvo un sirviente mecánico y que Roger Bacon creó una cabeza parlante y que René Descartes inventó un autómata al que se refería como mi hijo Francine. Bueno, Leonardo da Vinci hizo un león automático en honor al rey de Francia, que era, si no me falla la cuenta, Francisco I de Valois. Uno de los más célebres constructores de autómatas fue Jacques de Vaucanson, que había hecho un pato de cobre que bebía, comía, graznaba, chapoteaba en el agua y digería su comida. Bueno, ni siquiera hoy se hacen autómatas tan perfectos. Sí, no. Eso me lo han pedido mis hijos de regalo. Papá, quiero un pato que haga todo que eso. digiera. Sí. Se dice dijera. Sí. No, pero que digiera, papá. Bien. Con G. Dice... Y usted le llevó una churrera, que era lo más parecido a eso. No, que tenía. también inventó un flautista y un tamborilero en 1738. El primero, el flautista, era un complejo mecanismo de aire que causaba el movimiento de los dedos y labios que permitía al autómata ejecutar el instrumento. Los hermanos Melardet, que eran cuatro, Henri, Jean-David, Julien Auguste y Jacques Rodolphe, eran los cuatro Melardet. Fueron expertos en autómatas y allá a principios del 19 construyeron un escritor dibujante con la forma de un chico arrodillado con un lápiz en la mano. Escribía en inglés y en francés y dibujaba paisajes. Muy útil. Sí, bueno, por lo menos atractivo. Sí. Bueno, también estaba, en el siglo XIX, fue construido el famoso muñeco que era el turco, que jugaba al ajedrez y que se exhibía en toda la feria. Después se descubrió que en realidad era una trampa, porque había un tipo escondido adentro. Ah, pero eso es un disfraz, no es Entonces, un... vos te sentabas y jugabas con el tipo movía piezas, pero en realidad había un niato adentro que era el que jugaba. Bien. Houdini, el mago, inventó una muñeca que escribía, también hizo una acróbata, una bailarina y un hombre que apuntaba con una escopeta. No es mucho un hombre que apunta con una escopeta. Por las dudas... No. Tomás Alva Edison construyó en 1891 una muñeca que hablaba mucho, tanto que después la convirtió en fonógrafo. Ese es un invento, el fonógrafo es un invento. Ese es un invento. ¿Qué muñeca que habla? ¿Qué me venís con esto? El verdadero invento es capturar el sonido y guardarlo para siempre. Qué raro eso. Poder reproducir. Para mí eso es lo más maravilloso que se ha inventado nunca. Qué raro. Dígame, pregúnteme, ¿cuál es el invento que me parece más maravilloso e imposible? ¿Qué es lo más maravilloso e imposible en cuanto a invento? El aeroplano. No, pero en serio creo que guardar el sonido es incluso mucho más maravilloso que la foto, por ejemplo. Porque si bien se mira, en algún momento los pintores guardaban tu imagen. Bueno, costaba un montón, qué sé yo. Pero el sonido, guardar el sonido, que es mucho más inaprensible aparentemente. Y sin embargo, ahí lo tiene. Mátese de risa. Terminemos contando algo que sucedió en China cuando la visitaron los jesuitas. El emperador Qianlong, de la dinastía Manchú, era un apasionado por las fuentes, no por las fuentes en el sentido de preparar uno una tesis o de un trabajo periodístico, sino las fuentes de agua. Con la presencia de los jesuitas en su corte, fueron los jesuitas a la China, querían cristianizar a los chinos. Muy bien. Y entonces empezaron a construir los jesuitas fuentes en las que peces, pájaros y otros animales escupían agua. Entusiasmado por la sabiduría de sus visitantes, Qianlong les pidió que inventaran para él animales artificiales. Muy bien. De eso se encargó el jesuita Thibault, que construyó un león autómata de tamaño natural. Un día en que el emperador paseaba por sus jardines,
los misioneros pusieron el mecanismo en marcha. El león corrió al encuentro de Qianlong, que salió rajando, se pegó un chucho de Padre y Señor Nuestro, y ordenó a la guardia que atacara a la bestia. Una vez que se aclaró el asunto y el emperador perdió el miedo, se construyó un tigre para su beneplácito. Pero pronto los animales mecánicos aburrieron a Qianlong y ordenó que se fabricara un hombre mecánico. Thibault se encargó una vez más del trabajo. El emperador permaneció largas jornadas junto al jesuita en su taller. Luego de un año la obra quedó terminada, pero Qianlong no fue satisfecho y los jesuitas perdieron su favor. El autómata solo se movía en línea recta y no podía acompañar al emperador en sus paseos. Entonces, malhumorado, Qianlong, que me parece que no había tigre que le calzara justo, echó a los jesuitas de su lado. Ya no pudieron regresar. Tampoco, como es sabido, los jesuitas obtuvieron el apoyo europeo para seguir con esas prácticas, ¿no?, de conversión. Y ya no fueron más a ninguna parte. Yo quiero recordar también a nuestro amigo Mozart, que por encargo del conde Joseph Day von Sterzites, también llamado Stermüller, Sí. mejor dicho, compuso una música, una fantasía en fa menor, para órgano mecánico, también llamado un reloj musical. Así había una máquina y Mozart compuso la música. También para eso. Para esa máquina. Tiene algunas composiciones así. Nosotros hemos ido a la discoteca para ver si tenía algún disco acerca de autómatas, muñecas, leones y otros artificios, y encontraron esta canción que no está tan mal y que se llama Muñeca de Seda, o también Poupée de ci, Poupée de son, que vamos a escuchar inmediatamente en la versión de Franz Gehlen. Adelante.